Trabajamos en este tipo de modelos. Y ahora os voy a contar cuál es el proceso para generar un modelo de estas características, que es más o menos lo que vamos a hacer a lo largo de las clases. Pero antes de empezar a hacer un modelo, antes tengo que tener una mínima idea de qué quiero. Y esto pensaréis que es muy obvio, pero la verdad es que no. ¿Vale? A uno le dan puntos, le dan variables, coge el Maxent y hace modelos sin saber por qué. No. Necesito unos objetivos mínimos. ¿Qué quiero entender de la especie? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero predecir? ¿Quiero entender cómo es el nicho ecológico de la especie? Hay una pregunta de fondo. Y eso debe estar aquí, en la definición de objetivos. Hacer modelos a ciegas no nos lleva a ninguna parte. Necesito cierto conocimiento sobre la especie de trabajo. O un experto que la conozca. Esta es la mejor opción normalmente, ¿vale? Para tíos como yo que no tienen ni idea de historia natural. Pero si trabajáis con una especie con la que estáis haciendo la tesis, es ideal porque habéis leído mucho, entendéis cómo funciona y sabréis si el modelo es coherente o no es coherente. Yo he trabajado con mogollón de especies que no conocía y eso suele llevar a resultados desastrosos. Selección de factores, de dimensiones del nicho que son importantes a priori. Hace falta un conocimiento previo sobre cuáles son esas variables. Finalmente, en función de la pregunta, voy a seleccionar las herramientas que necesito, el tipo de modelos con los que quiero trabajar, el tipo de datos que necesito. Y una vez que ya tengo todo esto resuelto, empiezo a pensar en la estructura de los pasos que tengo que dar. Y la estructura es bastante repetitiva en general. Yo tengo datos de presencia o de ausencia, valen también los de abundancia. Tengo un conjunto de variables. Tengo un algoritmo, ya hablaremos de algoritmos, que me genera un modelo. Un modelo de distribución son las dos cosas, el modelo en el espacio ecológico y el modelo en el espacio geográfico. Normalmente solo vemos el mapa de este, pero el modelo de distribución es ambas cosas, ¿vale? Cuando pongo modelo, son ambas cosas. Ese modelo lo evaluamos para saber cómo de bien está ajustando la presencia y la ausencia a los valores de las variables, si tiene buenas características estadísticas o no. Analizo el modelo para responder a mi pregunta, la que sea, interpreto el resultado y ya finalmente, si el modelo es para aplicarlo, lo aplico. Si es solo para dibujarlo en colores bien bonitos, no hace falta nada más, ¿vale? Pero lo ideal es que los modelos tengan algún tipo de aplicación que finalmente es responder la pregunta inicial que nos estábamos planteando. Voy a ir repasando paso a paso teóricamente para resaltar los puntos importantes, porque esto es, de la parte conceptual es lo más importante de hoy, aparte de entender un poco qué es el nicho ecológico. Entender y tener bien claros en la cabeza cuáles son los pasos, para que cuando estemos en la práctica sepáis dónde estamos y no os perdáis, ¿vale? Esto es como el paisaje en el que vamos a movernos. Y empezamos con las presencias. Cosas que son importantes en las presencias, tamaño de muestra. Si yo tengo 4 presencias de una especie, tengo un mal futuro. ¿Vale? Tengo un mal futuro en este ámbito. Y si además me he ido a coger las 4 presencias al lado de mi casa, porque está cerca y es barato, aún peor. Y si en vez de usar un GPS uso un topónimo, ya lo tienes perfecto para no hacer nada. ¿Vale? Parece una tontería, pero muchos pliegos de herbarios antes tenían topónimos. ¿Vale? Sierra de la Almijara, joroba. ¿Vale? El seco de los datos es muy obvio. Solemos ir a sitios que están medianamente cercanos a vías de comunicación. Hay algunos trabajos por ahí que demuestran que los mayores índices de biodiversidad están cerca de universidades. En la Patagonia y en Australia, la distribución de canguros y guanacos y etcétera está a lo largo de las carreteras, ¿vale? Ese tipo de sesgos no están muestreando todo el espacio ecológico de la especie, solo el que es accesible al ser humano. Es importante saber si lo tenemos o no lo tenemos.
Luego, finalmente, un registro de presencia que necesitamos. Unas buenas coordenadas X e Y con una precisión adecuada, una buena clasificación taxonómica, porque hay veces que hay problemas con eso. Si trabajáis con filagos, unas plantitas que no hay Dios que reconozca, pues no vais a llegar a nivel de especie probablemente. Precisión de las coordenadas. Esto es importante. No es lo mismo dar un punto de GPS que tiene entre 3 y 10 metros de resolución que dar una cuadrícula UTM de 1 kilómetro o de 10 kilómetros. ¿Vale? Y luego explicaremos por qué. También es importante conocer la fecha de recolección. Si estoy estudiando la distribución actual de una especie con un pliego de 1910, probablemente ya no esté allí, ¿vale? Y bueno, otros datos. ¿Qué tipos de datos podemos usar para trabajar con un modelo de distribución? Puedo tener, en general hay dos tipos de modelos. Modelos que trabajan solo con presencias y modelos que necesitan algo más, que vamos a llamar por ahora ausencia. En los modelos de solo presencia solo necesito sitios bien recolectados, sin mucho sesgo, en los que la especie está. Para otros tipos de modelos, además, necesito bien ausencias, sitios a los que he ido y no me encontré la especie. Si no tengo ausencias, tengo otras dos alternativas. Puedo generar ausencias al azar siguiendo criterios expertos, o puedo generar un background. Creo que ahora tenemos una descripción de cada una de esas cosas. ¿Queda claro? Tenemos presencias. Y para los algoritmos en los que necesito algo más, tengo tres opciones: ausencia, pseudoausencia y background. Ahora vamos a ver las diferencias entre ellos. Pero es importante, si trabajamos solo con presencias, hay algunas ventajas. Hay muchas presencias disponibles en bases de datos internacionales, pero tienen a la vez algunos inconvenientes. No se puede calcular probabilidad de presencia usando solo presencias. No se puede, punto. ¿Vale? No se puede, ya. Necesitas las ausencias también, entonces, para... A eso vamos ahora. Pero solo con presencia no se puede calcular probabilidad de presencia. ¿Vale? Hay algoritmos que te dicen la probabilidad de presencia es no. Si no hay ausencia de verdad, no. No sabemos nada sobre el sesgo de muestreo porque no sabemos a los sitios a los que se ha ido y no se ha encontrado, solo tenemos una parte de la historia. Y bueno, esto es un detalle secundario, pero es importante también porque si tiramos de datos de una base internacional, pues algunos registros estarán a 3 metros y otros a 100 kilómetros. Y unas presencias, si las descargamos de GBIF, esto es del lince ibérico, esta es la base de datos de presencias del lince ibérico en la península. ¿Creéis que corresponde con la realidad de la distribución de la especie hoy día? Y es más, ¿y corresponde con la distribución de los núcleos reproductivos? Aún menos, ¿vale? Pero este es el registro histórico, sin filtrar por año. Luego, ojo, si estamos trabajando con especies que han sufrido grandes cambios en su distribución en los últimos 50 años, que serían todas prácticamente, hay que tener mucho cuidado a la hora de filtrar los registros. Vamos a hablar de presencia y ausencia. Si tenemos presencias de verdad y ausencias de verdad, sí ya podemos calcular probabilidad de presencia. Y podemos ver un poquito mejor si hay o no hay sesgo en el muestreo. Pero inconvenientes. ¿Cómo defino una ausencia en una planta anual de ciclo corto con baja densidad de población? Estamos hablando de una planta con una ventana de 15 días. Voy al sitio, si voy el día 17 me la voy a encontrar seca, pero si voy el día -1 no voy a ver ni germinar. Definir una ausencia o si hablamos por ejemplo de insectos, si hablamos de cualquier especie críptica, ¿cómo defines una ausencia de verdad en una especie críptica? Te tienes que quedar a vivir en el sitio para finalmente decir, no, aquí no está. Y en bases de datos disponibles públicamente no suele haber registros de ausencia. Los hay en inventarios.
Cuando hay inventarios de vegetación, por ejemplo, sí hay registros de ausencias, pero la norma general, especialmente para animales, es que sea difícil encontrar ausencias, ¿vale? Dentro de las ausencias, Jorge Lobo, que trabaja aquí en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ha definido 3 tipos diferentes de ausencias. Esto solo va para los que van a trabajar algún día con ausencias de verdad. Contingencias, ausencias de contingencia, están relacionadas con barreras geográficas y con historia biogeográfica. Las especies que no están en equilibrio con el clima en el centro y norte de Europa, que no aparecen allí porque aún no han llegado, eso serían ausencias de contingencia. Ausencias ambientales, es porque me voy a un sitio, la especie no está allí porque está fuera del ámbito de condiciones y recursos apropiadas para ella. Y ausencia metodológica, porque me he ido a donde no era o el muestreo estaba mal diseñado. Importante, si yo tengo un montón de ausencias, entre las ambientales y las de contingencia, ¿cuáles preferiríais tener? ¿Qué? Las ambientales son las que funcionan mejor para el tipo de modelos con los que estamos trabajando. Porque con las de contingencia no podemos saber si el sitio es apropiado o no es apropiado para la especie, porque la especie aún no ha llegado. Pero tiene el potencial de llegar en más tiempo. O si quitas una barrera. ¿Vale? La de contingencia es, estoy en un sitio que el hábitat es idóneo y tiene todos los requisitos para ser idóneo, pero es que la especie está allí porque todavía no le dio tiempo. Luego, a todos los efectos, esto no es una ausencia porque el sitio no esté dentro de la envuelta de la especie, dentro del nicho ecológico de la especie. Lo es porque está fuera del alcance, es decir, está dentro del espacio ecológico, pero fuera del espacio geográfico. ¿Vale? Dime. Una cosa, cuando tienes imagínate una cita histórica de alguna especie y luego haces visitas para buscarla y ya no está, en ese caso, ¿qué pasaría? ¿Es una ausencia? De contingencia no es. Y ambiental tampoco. Ha habido una perturbación o ha habido algún proceso ecológico que la ha eliminado de allí. Bueno, en ese caso tendrías que ver si las condiciones, si en ese lugar, porque es lo que dices, tu modelo tirará hacia esas zonas que igual ahora no sé si son buenas o... si lo que quieres es definir la distribución actual de la especie, primero tienes que mirar si por ejemplo es una cita de 1920 y estamos hablando en el límite norte de la especie, ¿vale? Zona de estrés hídrico y zona de estrés térmico. Si en ese lugar la temperatura ha aumentado 1,5 grados en los últimos 100 años, igual lo que le ha pasado a ese sitio es que se ha quedado fuera de la envuelta. Entonces ese sitio hoy en día sería una ausencia ambiental. Pero si ha habido urbanización, si ha habido destrucción del territorio, cualquier tipo de perturbación, entonces no es una ausencia ambiental. ¿Vale? Se podría clasificar más como de contingencia, pero ahí hay un punto gris. Digo, porque en Atlas muchas veces los puntos blancos son citas históricas. Si la quieres usar tienes que comprobar si el lugar queda dentro del nicho térmico de la especie. Por lo menos en los últimos 100 años esa es la parte que más ha cambiado, aparte de lo que es la perturbación humana. También puede haber invasión, puede haber exclusión por invasión. Es realmente difícil trabajar con ese tipo de casos. ¿Trabajas para, por ejemplo, hacer modelos de superficies o territorios reducidos? ¿Interesaría meter, por ejemplo, citas o presencias de la especie de territorio amplio o tendrías que ceñirte solo a la zona? ¿Cómo? Imagínate que tienes que hacer, o sea, lo que quieres buscar es dónde puede estar la especie, porque es una especie que tiene una distribución muy puntual y quieres buscar, pues eso, idoneidad del hábitat. Eso es. Imagínate que tú quieres trabajar en un territorio, pero luego a lo largo de toda la península ibérica también está la especie. ¿Qué sería bueno, meter todas las citas o solo ceñirte a...? Eso es un punto muy complicado porque depende un poco de... Cuando tú tienes muchas poblaciones separadas en un territorio muy amplio, se pierde el contacto por flujo génico entre ellas.
Y eso puede hacer que las adaptaciones a las condiciones locales sean diferentes en las dos poblaciones. Tú coges un Corylus avellana del centro de la península y otro de Noruega, ¿y cuánto hace que no se ven genéticamente? ¿Y cuánto tiempo han tenido para adaptarse a condiciones locales? Depende un poco de lo plástica que sea la especie. Igual los de allí están adaptados a un clima más frío que los de aquí. ¿Merece la pena ponerlos a los dos juntos para hacer un modelo local? Depende. Depende mucho del flujo génico, de la capacidad de adaptación de la especie. No hay una respuesta obvia. ¿Vale? Si tú coges los datos locales, solo vas a modelar el nicho local. Pero si la especie es bastante homogénea en cuanto a adaptación y tal, pues te vas a perder parte de la película. No hay norma, lo ideal es hacer los dos tipos de modelos y ver las diferencias que hay entre ellos. ¿Vale? Tenemos aquí otra vez la distribución del lince y nos han dado dinero para hacer un muestreo de sitios en los que no está. Ponemos cámaras trampa, las dejamos allí durante una temporada larga, recogemos los datos y marcamos en rojo todos los sitios con cámaras trampa en las que no ha aparecido nunca un lince. No vamos a poner una cámara trampa para lince ibérico en los Pirineos, ¿vale? No tiene mucho sentido. Luego lo normal es que las ausencias generadas por muestreo estén en el ámbito de la presencia, ¿vale? Obviamente yo puedo coger y decir, no, esto es ausencia también, y esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, sí, pero ausencias medidas en campo no se suele ir uno muy lejos del ámbito de distribución de la especie. Pseudoausencia, ¿vale? Eso es cuando no tengo ausencias, pero voy a usar un algoritmo que requiere algo más aparte de las presencias. Ventajas, puedo generarlas de muchas formas diferentes, pero no son ausencias reales, no funcionan como las ausencias, por eso se llaman pseudoausencias. Cada vez se usan menos, su criterio ecológico puede ser discutible y como las estamos generando al azar, pues no hay una descripción de cuál es el sesgo de muestreo. Esto sería una muestra de pseudoausencias típicas. Yo cojo un algoritmo que me diga, genérame puntos al azar en sitios menos en los que me he encontrado a la especie. Estas son razonables, ¿verdad? ¿Esta es razonable? ¿Vale? Ese es el problema de la pseudoausencia. Yo puedo generar un buffer alrededor de mis presencias y generar la pseudoausencia fuera. Pero si hay sitios en los que no se ha muestreado, puedo estar generando pseudoausencias en sitios en los que la especie realmente está. Luego las pseudoausencias funcionan bien cuando el muestreo es exhaustivo. Si no, corro el riesgo de poner ausencias en zonas en las que la especie puede estar presente. Y finalmente, background. El background, para que lo veamos, son todos estos puntitos pequeños. Es un muestreo muy amplio de condiciones ecológicas a lo largo del territorio. 10.000, 20.000, 30.000 puntos. Solapan con las presencias. ¿Y qué ventajas tiene el background? Es muy fácil de generar. No pasa nada si solapan con las presencias y ya aprenderemos por qué, ¿vale? Todo esto que estoy viendo aquí lo vamos a ver luego cuando hagamos los modelos. ¿Qué pasa? Hay algunos métodos que no funcionan bien con background. Funcionan mejor con pseudoausencias o con ausencias. Y lo vamos a ver también cuando yo tengo un background, y esto quizás es fácil de ver. Para muchos modelos estadísticos interesa que las presencias, que son unos, y las ausencias, las pseudoausencias, o el background, que son ceros, tengan más o menos el mismo número de casos, o 40-60, o 70-30, pero no mucho más de eso. Aquí debo tener, pues no sé, pongamos que son 150 presencias de lince ibérico, y tengo 10.000 puntos de background. ¿Eso se ajusta a esa regla? No. ¿Qué hago para compensar que hay muchos puntos de background? A todas las presencias, que son 150, divido 1 entre 150 y a cada presencia le doy ese peso.
1 entre 150. Y divido 1 entre 10.000 y a cada punto de background le doy ese peso. De esa forma igualo los pesos relativos entre presencias y ausencias y ya puedo ajustar un modelo. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer también. Porque lo bueno del background, y es lo que digo en la diapositiva, aparte de todo esto, es que no hay criterio ecológico que discutir. Un background no puede estar mal como una ausencia o una pseudo ausencia. Entonces, si tú comparas, y eso estaba en esta diapositiva, ¿cómo de confiable es un registro un 0? Lo menos confiables son las pseudo ausencias. Lo siguiente mejor son las ausencias, pero ya sabéis los problemas, contingencias, ambientales, etcétera. Y lo mejor es el background porque no hay nada de lo que fiarse. Es información sobre cuál es la disponibilidad de condiciones ecológicas a lo largo del territorio. Entonces, las condiciones ideales para mí, y esto es una opinión personal, si yo tengo presencia y ausencias, yo lo que hago es modelo con presencia y background y evalúo el modelo con las ausencias. No uso las ausencias para calibrar el modelo. Esa es mi opinión personal. Vais a leer 1000 artículos y habrá 1000 opiniones. Pero eso es lo que yo hago. ¿Vale? Si tengo ausencias, me las guardo para evaluar. Porque resulta que, como es tan difícil hacer un buen muestreo de ausencias, después interfieren en las características estadísticas de tu modelo. Y es mejor usarlas para evaluar. ¿Vale? Eso es opinión personal, simplemente. Que podéis ignorar. Estaría feo, pero podéis ignorarla. Sesgo. Esto afecta presencias y ausencias. Como hablábamos antes, el muestreo de las presencias debe cubrir todo el ámbito ecológico de la especie, pero esto es discutible. Depende un poco de las características biológicas de la especie. Antes hablábamos un poco del tema de las carreteras y las universidades. ¿Quiénes conocen Maxent? Aquí, ¿o han oído hablar de él? ¿Habéis trabajado? ¿Quién ha hecho modelos con Maxent? Los modelos de Maxent tienen como muchos picos en las curvas de respuesta, ¿verdad? Cuando tú tienes datos muy sesgados, un modelo de Maxent no está modelando la distribución de la especie, sino los sitios a los que tú has ido a muestrear, que son dos cosas muy diferentes. ¿Vale? Por eso es importante que el esfuerzo de muestreo esté bien repartido a lo largo del área de trabajo y no haya sesgos obvios. Depende un poco del algoritmo, pero cuando se trabaja con Maxent, con los parámetros por defecto, estás modelando más tu esfuerzo de muestreo que la distribución de la especie si los datos están sesgados. ¿Qué hora es? 10 minutos. Vale, variables ambientales. Fijaos, lo de las presencias, uno tiende, se las descarga de un sitio o se las da a alguien y empieza a trabajar con ellas directamente. No, hay que hacer un examen crítico. Y en función de tu pregunta y del algoritmo que vas a usar, eliges el tipo de ceros que quieres utilizar. ¿Vale? No es tan obvio, hay que pensar bien sobre qué tengo y cómo manejarlo. Una vez que tengo las presencias, que ese es el primer paso normalmente, el segundo es las variables, que es todo esto es lo que más tiempo lleva de todo mi proceso de modelado. Obtener las presencias, prepararlas, entenderlas, obtener las variables, prepararlas y demás. Primero, habíamos dicho que es importante conocer a priori cuáles son las variables importantes. Pero si la variable importante es el pH del suelo a 10 centímetros de profundidad y quiero trabajar para toda Europa, no puedo, porque no existe esa variable. Luego tengo que limitarme a variables disponibles. Y eso hace que todo sea mucho menos divertido. Porque las variables disponibles suelen ser muy generales. Temperatura, precipitación, a veces geología, etcétera, etcétera. La resolución espacial. ¿Quiénes tenéis experiencia con GIS aquí? El concepto de resolución espacial es la unidad mínima con la que yo estoy trabajando, la unidad mínima en la que yo divido el territorio, que se divide en celdas, luego lo vamos a ver. Si mis datos de presencia son de 10 por 10 kilómetros y a mí se me antoja trabajar a 10 por 10 metros, mal, ¿vale? Luego, debe haber una relación
entre la resolución espacial de las variables y la de las presencias. Vamos a volver a hablar de este tema luego. Las variables hay que elegir las que son mejores del conjunto que yo tengo, intentando que no estén correlacionadas entre sí. Y esto es un ejemplo muy claro. La temperatura media anual y la elevación, si yo cojo un mapa de elevación y un mapa de temperatura media anual y calculo la correlación entre ellos, ¿cuál puede ser la correlación? 0.9 en adelante. ¿Tiene sentido que yo use las dos variables juntas en un modelo de distribución cuando ambas están representando el mismo gradiente? No. Por eso se establece un filtro para reducir la colinealidad entre las variables. Y también puede estudiar las interacciones entre ellas, que eso lo veremos con los GLM. Características básicas deben afectar a la distribución de la especie. Debo poder representarlas como un mapa raster de valores continuos o un mapa vectorial si trabajamos en ríos. Nadie trabaja en ríos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? En este caso no serían mapas raster, serían mapas vectoriales. Pero es la única excepción prácticamente. Deben tener la misma extensión y resolución. Vamos a trabajar mucho sobre esto y os voy a enseñar a convertir muchas capas a la misma extensión y resolución. Y deben tener baja colinealidad. Y bueno, esto ya lo hemos hablado un poquito. Podemos pasar. ¿Qué tipos de variables podemos utilizar para trabajar? De medio marino hay 5 o 6 personas. ¿Me levantáis la mano, por favor? Vale. Obviamente yo vengo del medio terrestre. Y obviamente los materiales de mi curso están basados en datos de medio terrestre. Pero yo trabajo con plantas y homínidos, no con animales. El ejemplo que vamos a poner es de un animal. Luego ni siquiera el ejemplo es de mi área de expertise. Os digo esto porque todos los años recibo quejas de la gente de medio marino de que los ejemplos no son de medio marino. Es que da igual el ejemplo. ¿Vale? El ejemplo da igual, os estoy enseñando métodos. Os estoy enseñando métodos. Y todo lo que vamos a ver aquí es aplicable a medio marino, pero hay menos variables. Simplemente. Pero los métodos son exactamente los mismos. ¿Vale? Por eso pongo el ejemplo de un animal con el que no trabajo, para que no os quejéis. No, ahora en serio. Lo bueno de medio marino ahora es que el ámbito de la modelización está explotando en medio marino. Empieza a haber disponibilidad de datos, la gente está empezando a hacer modelos y tenéis un nicho de trabajo que a los ecólogos ya se nos acabó. A los ecólogos terrestres, perdón. ¿Vale? Entonces, de alumnos que he tenido en años anteriores, el año pasado fui a la tesis de una chica que trabaja en medio marino, que los primeros modelos los hizo aquí conmigo, y ha terminado la tesis sobre distribución de comunidades bentónicas en Canarias. Otra chica de País Vasco también ha terminado su tesis sobre distribución de algas en distintos lugares. Con zostera marina trabaja. Y esto es simplemente una muestra de que los métodos que se estudian aquí son aplicables a medio marino porque ya hay resultados de gente que ha estado en este curso en ese ámbito. ¿Vale? Simplemente hace falta hacer el proceso de abstracción. Presencias y variables. Bueno, yo tengo otras presencias y otras variables. Todo lo demás es exactamente igual. Tipos de variables que podemos usar en cualquiera de los medios. Topográficas. ¿Vale? Para terrestre, elevación, pendiente, orientación. Para marino iguales, medidas de rugosidad, medidas de concavidad, etcétera, etcétera. Podemos usar variables climáticas. El equivalente marino es de temperatura del agua, serían también salinidad, etcétera. Tenemos en medio terrestre hay mapas de variables antrópicas, de cuál es el efecto del hombre en el territorio, que normalmente es una variable restrictiva para algunas especies y es una variable que favorece a especies oportunistas. Tenemos también variables de teledetección. Las hay para medio marino y terrestre igualmente, ¿vale? Simplemente que las de medio marino afectan solo a la parte superficial, cantidad de clorofila, etcétera. En medio terrestre también tenemos la suerte de tener muchos distintos tipos de variables de teledetección. Una cosa que yo no uso y que desaconsejo, salvo que sea vital para vuestro trabajo, es usar mapas que alguien haya
delineado. Un mapa geológico normalmente lo delinea un tipo. Un mapa de paisajes lo delinea un tipo, ¿vale? Un mapa de formaciones vegetales lo delinea un tipo. ¿Por qué? Porque hay un factor subjetivo ahí que no controlamos. Lo puedes usar si estás trabajando a escalas continentales, pero cuando trabajas a escalas un poco más locales tienes mucho riesgo de que el ecotono que alguien está dibujando no sea el ecotono real. Entonces, cualquier tipo de variable temática que tenga esta forma de manchas en las que cada color corresponde a una categoría distinta, pedregoso, no pedregoso, arenoso, yo en principio no las usaría. En medio marino a veces no te queda otra, ¿vale? En medio marino a veces no te queda otra. Pero también es verdad que en medio marino se trabaja a escalas un poco más pequeñas y es un poco más fácil delimitarlo, pero tiene también el mismo problema, ¿eh? Variables biológicas estarían más relacionadas con las interacciones. Densidad de la distribución de la planta nutricia de una mariposa. La puedo representar como algo así. Hay una posibilidad de representar variables bióticas como mapas digitales también, pero requieren muy buena información de base. Tenéis en las diapositivas un listado de variables para medio terrestre y un par de fuentes de datos para medio marino a escalas de cuenca oceánica. Para medio terrestre puedes obtener información que va desde 200 metros. Esto no implica saber trabajar con todos, pero uno de regresión, uno de árboles de decisión, uno de no sé cuánto y uno de no sé qué es mucho mejor que uno solo. Luego el criterio de uso este método porque es más fácil de usar os va a restringir a un único conjunto de soluciones. Muy desaconsejable. Y esto es un estudio que hice yo estudiando con 18 o 10 y cuantos métodos diferentes sobre 1.700 especies de árboles en Mesoamérica. Cada barra es un método diferente y esto de aquí representa cómo de bien representa el método la distribución de la especie. Cuanto más arriba está la barra, mejor. Fijaos la variedad de posibilidades que tengo. Si yo, por ejemplo, estuviera trabajando con Maxent, lo pongo de ejemplo porque es el que más usáis y es el que más se está usando en medio marino ahora. Antes era Biomapper y ahora es Maxent. Maxent, en este caso concreto, con un test de 1.700 especies, no era el mejor. Random Forest, ¿dónde está? RFO. Sí, este de aquí, ¿vale? Random Forest era uno de los mejores, si no el mejor de todos, comparado con otra cosa que ahora mismo no nos interesa. Aún así, para 400 especies, Random Forest no daba el mejor resultado. Si yo estoy trabajando con una de esas 400 especies y uso Random Forest porque solo sé usar Random Forest, lo estoy haciendo mal porque hay otro método que funciona mejor para esas especies, ¿de acuerdo? Este de aquí es el promedio de todos los demás modelos. Lo vamos a ver, lo de los ensamblados, que es como se llama esto. Luego, el promedio de todos los modelos funciona mejor que la mayoría de los modelos por sí mismos. Este gráfico parece un poco tonto, pero es muy importante. Representa lo diversas que son las técnicas para hacer modelos y cómo de buenas o de malas son para un conjunto amplio de especies. Eso no quiere decir que Random Forest sea mejor siempre. Quiere decir que cuando lo comparas con un montón para este universo muestral, es el que mejor ha funcionado en promedio. Y esto simplemente apoya mi lectura de que tiene cierta importancia conocer algún método de regresión, algún método de árboles de clasificación, algún método de inteligencia artificial y algún método de distancias ecológicas y saber hacer los promedios entre los distintos modelos. Entonces, ¿qué número de modelos es conveniente? Porque si uno es muy poco, no vas a hacer todos estos... Ahí ya depende de tu habilidad. Tú puedes elegir tener una habilidad de... En tu tool de herramientas, ¿cuántos modelos sabes manejar? 1. Hago un esfuerzo, ¿vale? Aprendo 2. Pero aprendo 2 muy diferentes. No voy a aprender Random Forest y Boosted Regression Trees, que son más o menos lo mismo, ¿no? Voy a coger uno de regresión. Venga, ya tengo 2 muy diferentes. Pues ya puedo comparar entre 2 métodos que no se parecen entre sí.
Venga, voy a probar también con un método de distancias. Tengo 3. Y así no necesitas conocer 18 o 20, ¿vale? No hay un número óptimo ni un número. La cuestión es cuánto acceso tienes tú como modelizador a técnicas de modelado. Yo no utilizo todo esto en todos mis trabajos. Depende un poco de la especie, depende un poco de la información que tengo, etcétera, ¿vale? Hay especies para las que he trabajado directamente con un solo algoritmo porque mis datos eran perfectos para ese algoritmo. Otras veces, como no lo tenía claro, he trabajado con 3 diferentes y he comparado los resultados. A veces, antes de publicar el artículo, hago el test con todos. Me quedo con el mejor y ese es el que publico, finalmente. ¿Vale? Ahí. Y mira una cosa, no se da, por ejemplo, ahora has dicho que en medio marino se utiliza Maxent. No se da porque ha utilizado alguien ese y sacan en las publicaciones ese método. Y entonces... Bueno, Maxent tiene 2 cosas. En un artículo en el 2006, alguien dijo, es el que mejor funciona de todos. Y esa fue la primera cosa. Y la segunda cosa, o sea, la primera es obvio que no es del todo cierta. La segunda cosa es que es muy fácil de manejar. Es un interfaz gráfico de botonear. Y está al alcance de todo el mundo. Y solo por eso la gente lo utiliza. La accesibilidad técnica a un programa no es un criterio científico para usar un algoritmo de modelización. Quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Lo uso porque es fácil, ¿vale? No me mandéis el artículo a revisar. Con el algoritmo, elija el que elija los que elija, genero el modelo. Como os he dicho, 2 componentes, modelo en el espacio ecológico y modelo en el espacio geográfico. El modelo en el espacio ecológico, esta es una sección de solo 2 dimensiones, pues tiene más o menos esta pinta. El algoritmo, en función de su lógica, le va asignando valores de idoneidad del hábitat a distintas combinaciones de las variables. Y luego, tal y como os he explicado antes, puedo ir conociendo los valores de idoneidad del hábitat que le corresponden a cada celda del territorio y dibujo el mapa. Vamos a hablar mucho sobre modelos, o sea, sobre algoritmos, y sobre modelos vamos a hablar mucho en la parte práctica. Evaluación. Bueno, la evaluación de modelos es un melón. Es un melón que hay que abrirlo cuando uno trabaja con esto y no es nada fácil porque no hay muchas normas sobre cómo hacerlo, depende mucho de los datos que tú tienes y incluso cuando tienes buenos datos, tú evalúas un modelo y tienes un valor que te dice cómo de bueno es el modelo en promedio a lo largo del territorio, pero no te dice cómo de bueno es en distintas partes del territorio, que eso también es muy importante. Hay un artículo que tenéis que leer sí o sí, que es está en la bibliografía. Bueno, esto en 2013 ya tenía 1700 citas, así que seguirá subiendo y subiendo. Ahí explica muy bien cómo funcionan las distintas métricas de evaluación de modelos y propone algunas alternativas. Vamos a aprender a calcular el área de la curva ROC, que es lo más común para evaluar modelos. Lo vamos a aprender con todo lujo de detalles, ¿vale? No estoy comentando esto para después olvidarme del tema. Vamos a dedicar un trozo de mañana a aprender a evaluar modelos con lo mejor posible. Os adelanto que cuando tenemos presencias y ausencias, yo tengo un dataset con presencias y ausencias. Genero mi modelo que me predice presencia y ausencia. Luego yo, con los datos reales y con mi modelo, puedo calcular cuántas de las presencias están bien predichas, cuántas de las ausencias están bien predichas, cuántas de las ausencias están mal predichas y cuántas de las presencias están mal predichas. Y la relación entre esos números con distintos tipos de estadísticos nos dice cómo de bueno es el modelo, ¿vale? Esta es la básica. Comparar datos reales con la simulación, con el modelo de distribución y calcular una métrica de evaluación que nos dice cómo de bueno o cómo de malo o cómo de bien o cómo de mal representa el modelo la distribución de la especie. Perdona, ¿eso sería verificación? ¿Esto sería la? ¿Como verificación del modelo? Vale, yo lo llamo evaluación, pero el lenguaje que puedes encontrar por ahí va entre validación y verificación. Pero validación
O sea, si lees lo que significa validación no se corresponde con esto. Para mí la palabra correcta, para mí es evaluación. Pero si le llamas validación, verificación, no me voy a enfadar particularmente, ¿vale? Hay un artículo muy bueno de Naomi Oreskes. No sé si está en la literatura, pero si tenéis interés me lo pedís, ¿vale? En la que ella habla de cuál es el concepto apropiado en este tipo de ámbitos. Leyéndola a mí me convenció y desde entonces uso evaluación. Ya tenemos el modelo, lo tenemos evaluado, es suficientemente bueno. ¿Qué hacemos después? Vamos a analizarlo. Hay muchas formas de analizarlo. Yo me voy a centrar en un par de ellas solo, que son las más básicas, las que más se utilizan. Un modelo nos da normalmente un gradiente de valores de idoneidad del hábitat. Trabajar con gradientes visualmente es muy atractivo, pero a la hora de tomar decisiones normalmente necesitamos conocer áreas, conocer límites, establecer parches en los que la especie está y no está, y entonces transformamos el modelo de continuo a binario. Entonces yo elijo un valor de idoneidad del hábitat, en este caso 76, y a todas las celdas que tienen de 76 a 100 les doy de valor 1, y a todas las celdas que tienen de 76 a 0 les doy de valor 0, y asumo que lo que está por encima de ese valor es hábitat idóneo de verdad, hábitat que merece la pena proteger, lo que sea, y por debajo es ya hábitat no idóneo. ¿Pero qué pasa? Si yo cambio el umbral de corte, fijaos la diferencia en las áreas de distribución. Luego hay un criterio importante a la hora de analizar el modelo. ¿Qué umbral de corte cojo? Porque una pequeña variación en el umbral de corte hace que las áreas rojas se vuelvan mucho más grandes o mucho más pequeñas. Y si estamos protegiendo un recurso único como una especie en peligro de extinción, esto es vital. Si estamos definiendo tipos de vegetación, no tanto. ¿De acuerdo? Aprenderemos un poco cómo afrontar esta historia. El ensamblado de modelos. ¿Os acordáis de la figura de las barras representando cómo de buenos o malos eran los modelos de 1700 especies? El que mejor funcionaba era el promedio de todos los demás modelos. En este caso tenemos 6 modelos diferentes. Si yo tengo buenos datos de evaluación, escojo el mejor y me lo quedo. Si no tengo buenos datos de evaluación, mi alternativa es hacer un promedio de todos. Y vamos a ver con detalle por qué un promedio de todos es mejor que la mitad de las soluciones por lo menos. Lo veremos mañana si nos da tiempo o pasado mañana por la mañana. Y aprenderemos a hacer ensamblados, que es muy sencillo. Otra cosa que no está en el temario, pero es bastante habitual encontrar en la literatura, es hacer muchos modelos de distribución de muchas especies, aplicarles un umbral de corte para convertirlo en superficies binarias de unos y ceros, sumarlos todos juntos y obtener una predicción de la riqueza de un conjunto de especies a lo largo de un territorio. No vamos a hacer un ejercicio específico de esto, pero voy a dar todas las herramientas necesarias para que lo podáis hacer. Es decir, vais a tener todos los bloques técnicos necesarios para poder llegar también a este punto. Interpretación. La interpretación de un modelo depende un poco de cuáles son los factores que hemos metido como predictores en el modelo, de cuáles son las dimensiones del nicho que hemos conseguido representar en nuestro modelo. Y dependen de esta manera. Este círculo de aquí representa los lugares en los que se dan las condiciones abióticas apropiadas para la especie. El azul representa todos los lugares en los que se dan las condiciones bióticamente apropiadas para la especie, es decir, donde se dan las interacciones positivas para esa especie. Y finalmente, aquí tenemos todos los lugares que la especie puede alcanzar dispersándose. Si nosotros solo trabajamos con condiciones y recursos, ¿en cuál de los círculos estamos? Abióticos, abióticos. Solo el verde.
Si yo añado cosas del ambiente biótico y hago la intersección entre ambas, el área que está definiendo mi modelo ya es esta en lugar de toda esta. Porque el modelo es un poco mejor si yo añado los factores bióticos. Y si además meto una restricción por distancia dispersiva o historia biogeográfica, pues aún restrinjo más el área predicha por mi modelo. Es decir, añadiendo factores voy haciendo el modelo mejor. Entonces, si yo hago solo mi modelo con condiciones abióticas, estoy prediciendo lo mismo que si lo hago con abióticas y bióticas. Es el mismo tipo de modelo. Y si ¿entendéis la diferencia? Entonces la interpretación depende mucho de cuáles son los factores que hemos metido. Hay podríamos llamarlo consenso, yo no estoy muy de acuerdo, ¿vale? Cuando estamos hablando de aquí, hablamos de hábitat óptimo, en el sentido abiótico. Cuando estamos trabajando con esta parte de aquí, hay quien habla del nicho realizado. El nicho realizado es de todo el hipervolumen de condiciones que a ti se te da bien, el trozo en el que tú realmente puedes vivir. Y finalmente, hay quien dice que la intersección entre todos está la presencia real. Este artículo de Soberón del 2005, a pesar de que está en una revista pequeñita, está muy bien porque te repasa todo este concepto de arriba abajo. Puedes estar o no de acuerdo con las definiciones, pero lo que es obvio es que no es lo mismo modelar todo este espacio que solo este o solo este. Y los modelos que estamos generando representan distintas cosas. ¿Sí? Esa es la clave, no los nombres que se utilizan, sino que hay diferencias entre lo que se está modelando. Entonces, la cuestión es que podemos discutir mucho sobre qué modelas aquí, qué modelas aquí, qué modelas aquí, ponerle nombres y trabajar mucho en la semántica y discutir mucho e incluso pelearnos. Pero lo cierto, y a eso llega también Soberón en el mismo artículo, lo que hace un modelo de distribución al final, lo hagas como lo hagas, le pongas lo que le pongas, es encontrar regiones que se parecen a aquellas en las que están los puntos de presencia. Punto. Entonces hay como dos dimensiones, Me puedo poner fino y pensar en qué estoy modelando en función de cuáles son las variables. Pero al final, si yo me pongo muy fino con los detalles y empiezo a discutir mucho sobre el asunto, es mucho mejor ser pragmático e irme a esta definición sencilla de, bueno, es que al final lo que estoy haciendo es buscar sitios que se parecen a aquellos en los que la especie está. Signifique lo que signifique eso. A mí no me gusta esa discusión, porque pienso que perder el tiempo en semántica nos quita la posibilidad de trabajar de verdad los problemas. Es una visión personal, ¿vale? Y entonces yo siempre hablo, cuando estoy trabajando con caracteres abióticos y bióticos, de modelos de idoneidad del hábitat. Sensulato. No me preocupo mucho de qué estoy modelando, pero algún revisor alguna vez sí se os puede poner un poco quisquilloso con esa cuestión. Entonces recurrís al artículo de Soberón, por ejemplo, y podéis centraros en las definiciones que él da para explicar qué estáis modelando, ¿vale? Yo prefiero ser simple. Otras preguntas que nos podemos plantear cuando hacemos modelos de distribución. Yo tengo presencias. Vamos a pensar en un pájaro. Yo tengo una base de datos con presencias de pájaros. La gente lo ha visto volando y ha dicho, lo vi aquí. O presencias de nidos con huevos. ¿Es lo mismo tener una base de datos de presencias de nidos con huevos que uno de visualizaciones de un pájaro moviéndose a lo largo del territorio? Son la misma cosa. Estamos modelando cosas diferentes. Aquí estamos modelando más. Si hay nidos con huevos, eso es un nicho reproductivo. Estamos hablando de selección de hábitat
para reproducirse, para generar la próxima cohorte de descendientes. Sin embargo, si yo lo que tengo visualizaciones, lo que tengo es más un modelo del área de campeo del animal, y a veces ni siquiera eso, porque hay animales con mucha movilidad. Las presencias del lince son un ejemplo de ello. ¿Os acordáis del mapa de presencias del lince? ¿Por qué hay tantas presencias del lince a lo largo del centro de la península ibérica? Porque es un animal que puede dispersar 500 kilómetros. 1000 si le pones. Se mueve mucho. Tenemos una base de datos de sitios a los que la especie va a comer, pues estamos modelando otra cosa un poco diferente, ¿vale? Estamos modelando el nicho alimenticio, ¿cómo se llama? Exacto. ¿Vale? Entonces es importante qué tipo de presencias tenemos. Lo ideal sería poder tener una base de datos con los distintos niveles y representarlos como distintos modelos. Y de esa forma podemos representar mucho mejor la realidad de la especie, porque a la hora de tomar decisiones no es lo mismo tomarlas sobre un área de campeo que sobre un área de reproducción, pensando en la parte de gestión y conservación del medio natural. Haré mucho mejor mi trabajo si tengo mapas de nidos, en el caso de aves, ¿vale? O mapas de zonas de alimentación, depende. Pero quiero que penséis en eso cuando hagáis un modelo. ¿Qué son mis presencias y qué me permite modelar? Y contestando a estas preguntas, puedes llegar a una solución. Sé que no os he ayudado mucho a entender lo que estáis modelando, pero os intento dar las herramientas críticas para que miréis a vuestro modelo pensando desde una perspectiva un poco más amplia que el mapa de colores. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora con neandertales. Y en el trabajo con neandertales trabajo con lugares de refugio, con lugares en los que ellos vivían y dormían y se refugiaban. No estoy modelando áreas de campeo, estoy modelando zonas en las que ellos establecían poblaciones semipermanentes, ¿vale? Eso tiene un sentido ecológico, no es el mismo que el de los linces que veíamos en el primer mapa, ¿vale? Entonces pensad, quien tiene datos diferentes a presencia o tiene presencias que tengan algún sentido ecológico diferente al mero hecho de presencia. ¿Quién tiene algo parecido a nidos de aves? ¿O alguien tiene datos de ese estilo por aquí? Entonces estoy perdiendo el tiempo. Bueno, ¿para qué sirven los modelos de distribución? Os voy a llevar por unos cuantos ejemplos. Hay miles en la literatura y cualquiera que se os ocurra es bueno. Este me gusta porque es el primer artículo que yo he encontrado aplicando modelos de distribución en 1981. Tiene mérito, ¿vale? Porque los ordenadores no daban para mucho en aquel momento. En este trabajo los autores cogen datos de distribución de formaciones vegetales, cogen datos climáticos, imaginaros lo que habría en 1981, y generan este mapa en el que cada tipo de carácter representa un tipo poblacional. Entonces están modelando a escala supracontinental la distribución de distintas formaciones vegetales. Creo que merece respeto, algo como esto. Podemos hacer modelos de riqueza de especies que representen cuántas especies te puedes encontrar en una celda determinada a partir de agregar muchos modelos de distribución de muchas especies en el mismo área de trabajo. Podemos también planificar reservas de conservación que se ajusten a determinados objetivos, ¿vale? Aquí tenemos dos especies de pandas, el panda rojo y el oso panda. El hábitat de cada uno de ellos representado en un color, y el objetivo en este caso es proteger áreas que tengan una idoneidad máxima para ambas especies simultáneamente. Por ejemplo, es un ejemplo de miles, ¿vale? No es relevante en ningún sentido, me gustó el panda y punto. Pero sí se ve claramente que podemos hacer los modelos de N especies, ver los sitios en los que se solapan las máximas idoneidades, y esos sitios son mejores que aquellos en los que tengo poca idoneidad para una sola especie. Otra cosa es lo que haya en campo, ¿vale? Pero desde la perspectiva del mapa de colores, esto tiene sentido. Vamos a elegir áreas compactas con la máxima idoneidad posible para ambas especies. Podemos también analizar
invasiones biológicas, pero esto es una PCA. No importa cómo funciona por dentro, está representando n dimensiones, pero solo en 2 ejes. Tenemos datos en Europa, en rojo. Tenemos datos, Europa es el rango nativo, perdón, espera, que no recuerdo. Sí. Al revés, ¿vale? Verde Europa, perdón. Rojo, invasión en Estados Unidos. Si nosotros trabajáramos solo con Europa, olvidar lo rojo por un momento, nuestro nicho climático sería una cosa así. ¿Podríamos predecir la invasión en Estados Unidos con este nicho climático? No. La primera invasión que hubo en Estados Unidos corresponde a estas condiciones ecológicas. Es decir, la primera invasión, sí, está dentro y bien dentro del ámbito ecológico, pero luego la especie ha sido capaz de expandir su nicho en el nuevo territorio. Hay zonas que corresponden con el nicho nativo, pero hay zonas completamente nuevas. Ellos han hecho además el ejercicio de coger los datos originales en Europa y modelar hacia Estados Unidos, fallando mucho, como era obvio, y sin embargo, y hacer el proceso contrario, modelar en Estados Unidos, trasladar a Europa y ver que no concuerdan las distribuciones. Y a partir de ahí puedes establecer hipótesis de cómo ha funcionado esa invasión. No vamos a discutir el artículo, está en la bibliografía y lo podéis leer. Pero lo que para mí fundamental es este plot. Porque habla de la capacidad de los modelos de distribución para predecir invasiones. Problemas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Solo nos sirven para predecir las áreas de introducción, normalmente. De ahí en adelante, no es muy buena idea. Aún así la gente sigue haciéndolo, ¿vale? En algunas especies funcionará, en otras no, pero no se puede usar como norma general. El nicho local, el nicho nativo, perdón, no tiene por qué predecir el nicho invasivo. Se pueden analizar también paleodistribuciones. Esto es un trabajo de Lorenzen y otro equipo de 60 personas estudiando la distribución, diversidad genética y causas de extinción de megafauna durante la parte álgida de la última glaciación y el Holoceno medio, en este caso. Tienen datos fósiles, tienen paleoclima, generan los datos de distribución y tienen estos mapitas en los que se va representando cómo cambia el área de distribución. En este caso, por ejemplo, el caballo es relativamente estable y después se contrae un poquito en el Holoceno. La del mamut lanudo se amplía durante la glaciación, pero después desaparece. Y así. Y además ellos tienen datos genéticos con los que pueden calcular la diversidad, el tamaño poblacional, un proxy del tamaño poblacional. Entonces tienen por un lado la cantidad de hábitats disponibles y por otro lado la estima del tamaño poblacional a partir de los datos genéticos que son completamente independientes a los datos de presencia, y encuentran que para algunas especies hay patrones coincidentes de tamaño de hábitat idóneo disponible y tamaño poblacional. Cada vez hay más y más artículos sobre las aplicaciones de los modelos a al estudio de paleodistribuciones. Y también hay muchos estudios prediciendo sobre mapas climáticos de estos que genera el IPCC para el futuro, intentar predecir cambios en la distribución de especies ante distintos momentos del tiempo en el futuro con diferentes escenarios de cambio climático. Pero hay una historia, y es que los modelos de distribución que predicen la distribución de la especie o la distribución del hábitat idóneo de la especie. ¿La de? La del hábitat. Hay dos capas. Está la capa de la idoneidad del hábitat
Y encima, ese es el terreno de juego, y encima está la especie, que tiene una velocidad de movimiento que puede ser menor que la del cambio climático o mayor que la del cambio climático. Estas proyecciones no representan la distribución futura de la especie, representan la distribución futura de su hábitat idóneo climáticamente. Y lo repetiré 1000 veces, cuando en un artículo se dice dentro de 80 años se va a extinguir esta especie por el cambio climático, si estás utilizando modelos de este estilo no puedes decirlo. Y si estás utilizando modelos de viabilidad de población acoplados a estos modelos, tampoco puedes decirlo. ¿Vale? Porque estos modelos no predicen la presencia de la especie, predicen la presencia del hábitat idóneo. Discutiremos este tema porque vamos a hacer alguna proyección, ¿vale? Pero ¿queda claro ese punto? Porque es muy fácil hacer proyecciones hoy en día, yo las he hecho también. Pero una cosa es hacer la proyección y otra es interpretarla como probabilidad de extinción. Ya no las hago. Bueno, luego tenéis aquí un pequeño subset de los distintos objetivos que puede tener un modelo de distribución. Cualquiera que se os ocurra, además de eso. Simplemente aconsejo leer muchos trabajos diferentes para encontrar vuestra propia aplicación.